Bien, de regreso en Foro Cristiano, como le anunciamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Sí, muchas gracias, Santiago, por la oportunidad que me das Tal vez se acerque un poquito más ahí, por ahí. en el canal cristiano, ¿verdad? Tocar un tema que incumbe a nuestras raíces identitarias como nicaragüenses, porque la identidad se forja, Santiago, a través de la historia. Sí. Se configura un modo de ser, una conciencia nacional a partir del territorio o local. Sí. Todo eso se configura a través de la historia, el elemento psicológico que tiene que ver con la idiosincrasia, nuestro modo de ser. Correcto. El lenguaje. La forma de hablar. Pero vamos a comenzar por el comienzo, como dijo el indio. Sí. Y yo soy indio, ¿verdad? Ya me va a decir si soy indio, soy mulato, soy qué soy. Identidad, ¿qué es identidad? Porque si hablamos de identidad, la identidad del nicaragüense, ¿qué es identidad? El elemento identitario es lo que cuando tenemos las tendencias comunes, Ajá. que pueden ser dentro de un pueblo o una región. Ajá. Por ejemplo, ¿qué diferencia una persona originaria de Masaya o la cultura del Masaya de alguien, por ejemplo, de Matagalpa o norteño? Entonces los tenemos divididos aquí, ok, los de Oriente, los norteños, y los costeños. Y los costeños. Y así los tenemos divididos aquí. Costeños, ya sabemos, son de la costa atlántica del Caribe. Sin embargo, hay costas en el Pacífico y no son costeños. No son costeños, O sea, no le llamamos no se costeños. le llamamos, pero son costeños. Sí. Pero que costeños, ya sabemos, bueno, negrito, nos imaginamos ahí el prototipo ya rápido. Inmediatamente. Norteño, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, Madrid. Mira, Santiago, sin pretenderlo, estás tocando lo que es el elemento étnico. Correcto. Porque también en Rivas, a una persona de pelo lacio, pómulos salientes, con las características pues nuestras del originario, el predominante en Nicaragua, existía la cultura de llamarle Masaya, aunque fuera de la isla de Ahora, Ometepe. pelo lacio, me está hablando usted el chirizo. Sí, lo que le llamamos también chirizo, ¿verdad? Chirizo, porque también no todos los pelos lacios son chirizos. Ajá. Hay también crespo suelto. Hay lo que le llamamos pelo parado, ¿verdad? Yo no tengo de ninguno, doctor. ¿Cómo hago yo con mi identidad? Porque yo no... Recordemos que ya se me cayó. Que fuimos dominados por Ajá. España, ¿verdad? Entonces, una persona alguien como tú, de igual manera que yo, nos perdemos, o como vos, recordemos que los nicaragüenses utilizamos más el vos. El vos. Se pueden perder en la parte sur de España. Ajá. Que nos liga a esa parte. Ahí en la parte sur de España predominó el español descendiente de árabes o moros, como le llamaban. Correcto. Entonces, Santiago, vas por ahí, te perdés allá, ¿verdad? Entonces, el mestizaje tiene una característica: pasa por indio, pasa por amerindio, pasa por español, pasa por español, pero tiene mezcla indígena. O de repente pasa por mulato porque tiene alguna predominancia, sobre todo si viene de Nandaime, viene porque aquí la composición étnica del nicaragüense, en su amplitud, ¿verdad? Porque habría que abarcar el Atlántico a estas alturas. Correcto. ¿Cómo estamos ahorita en la composición de estos grupos, digamos, étnicos o algo? ¿Qué somos? ¿Quiénes son los mestizos? ¿Quiénes son los mulatos? ¿Quiénes son los negros? ¿Quiénes son...? ¿Se puede hacer esa diferencia o ya la mezcolanza está tan variada que no se puede? Se puede perfectamente hacer una diferenciación. El origen, recordemos, la base de nuestra población es el amerindio, ¿sí? El originario que encuentra España. Ajá. Es decir, al imponerse la dominación esa es la que predomina. Esa es la que predomina. Por ejemplo, usted, ¿en qué rango está? Yo tengo de los tres. Ajá, ¿de cuáles tres? Las tres ingredientes que son prácticamente el español, el español, el indígena, ajá, y el pringue del negro africano, ajá, que normalmente se ha obviado en las historias, ¿verdad? En la composición, o se le ha minimizado. Ajá. Pero tampoco se puede caer en el error de sobredimensionarlo como han caído algunos intelectuales que tratan de rescatarlo. Esto se puede ver en El tambor olvidado de Sergio Ramírez, y también en las posiciones de algunos intelectuales. Y por ahí hay un intelectual que llegó a manifestar que más del 80% de la población es mulata. Entonces parece que este intelectual no ha visitado el Caribe nuestro. ¿Qué es el mulato? Mulato es la mezcla del español con el indígena, con el negro.
pero por lo regular es el español con la negra. Ajá. Es la que ocurre. Entonces, recordemos que es un término prestado a la zoología. Ahora, mulato es la mezcla, como que recordemos que el mula le llamamos, o el macho, al que es mezclado del caballo ajá, con la burra. la burra. Entonces, en este caso, en el ser humano, la burra sería la negra y el caballo sería el español. Viene siendo despectivo, entonces. Es despectivo, pero la población, ya lo redimió. lo asimiló como tal. Sí, ya se pasa como. Pero eso es un término muy propio más del Caribe, que es donde hay predominancia en el mestizaje sí, del mulato. Aquí la predominancia del mestizo es del español y el indígena y el pringue africano. Ahí voy. ¿Qué tanto indígena hay? Porque si los indígenas se extinguieron. No se extinguieron. Correcto, perdieron sí, idiomas, perdieron costumbres. Ahí están. Sí, ahí sí. Entonces siguen habiendo indígenas, siguen habiendo mestizos. Sí. Porque siguen viniendo españoles. Españoles no siguieron viniendo, disculparme. O sea, no siguen viniendo, pero sigue habiendo impusieron su lengua a la fuerza. Correcto, entonces si no hay españoles y hay indios, no siguen habiendo esta mezcla. Sí, ¿Con quién se están mezclando los indios? ¿Con quiénes? Recordémoslo, sí, habría que hacer un poquito de historia, ¿verdad? La población sobreviviente. Ajá. O sea, recordemos que se habla de que hay 1 millón de habitantes y que ya en los registros había, a lo sumo, unas 30.000 personas. Pero dentro de esa minoría el indígena es predominante. Sí. Porque no se trae mano de obra sustituta como sucedió en lo que hoy llamamos República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Porque fueron economías de plantaciones, además están más cercanas de la dominación española. Ahí la dominación española europea comenzó mucho antes. Aquí los españoles llegan 3 décadas después y no tienen capacidad en este caso de sustituir la mano de obra indígena. Primero como esclava que le encomienda, que es la extenuación. Sí. Luego con las leyes de Indias en la década del 40, ¿verdad? Entonces se establece el repartimiento y el tributo. Entonces les conviene a la dominación española mantener viva esa población o cuidar a esa población sobreviviente. Por eso es que le entregan tierra, los agrupan en pueblos de indios. Por eso es que, como hablábamos anteriormente, nos encontramos en algunos pueblos como San Juan de Oriente, poblaciones de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, sobre todo en la parte rural, predominan los rasgos indígenas. En algunos casos, si vamos al sector urbano, nos encontramos ya la presencia más marcada del mestizo. Correcto. Del mestizo que pasa por blanco, o del mestizo que se nota más la mezcla de las tres, porque ahí lo que llamamos, esa minoría negra que vino, en su mayoría varones, cuando va a emparentarse, a aparearse, como se dice en términos zoológicos también, se casa con una mestiza o se casa con una india. De ahí sale el sambo. Ajá. Por eso es que no tenemos esa connotación de nosotros del negro puro. Casi algunas veces en esos lugares como Nandaime se presenta como negro puro, pero en realidad no es puro. Ese caso de Nandaime a mí siempre me ha llamado la atención. Está en una zona prácticamente ya donde terminan los pueblos blancos, ¿verdad? Los llamados pueblos blancos. Llamados blancos y en realidad son pueblos indios. Pueblos indios, correcto. Y se encuentra esa comunidad negra ahí. ¿Qué pasó con esa comunidad? ¿De dónde llegó? ¿De dónde lo llevaron? ¿Cómo llegó ahí? ¿Llegaron esos negritos ahí a...? Los llevaron, ¿verdad? Porque la población negra africana vino aquí como esclavas. Es decir, mulata sí, y negra. No es y es para sustituirlo en ciertas actividades. Por ejemplo, el apisonado del añil, pero ya es bastante tardío, ese es en el siglo XVIII. No es el caso de las Antillas, donde muy temprano se llevó para los cultivos de tabaco, para los cultivos de caña, para los cultivos de café. Sí. Aquí el añil era un colorante que era uno de los productos principales, además del cacao, ¿verdad? Entonces, para que apisonaran el añil, porque en ciertos lugares, como el caso que está documentado de Pozo Ortega y otros pueblos, había una disminución, los informes ahí están. Entonces se traen mulatos para que ejerzan esas labores. Eran esclavos esos negritos, entonces para el trabajo del añil. Del añil, pero no son grandes cantidades. ¿Y qué pasó? Ellos fueron libertos después y se asentaron ahí, hicieron su vida social y ahora pertenecen a la comunidad, pero
son identificables, son, o sea, los negritos de Recordemos que volvemos nuevamente al caso del mestizaje. Yo he observado en algunas de estas familias que tienen el pringui africano, o además de la experiencia de haber estado en las Antillas, ¿verdad?, donde se ve propiamente lo que es la población negra pura. Correcto. No son negros puros, como les podemos llamar, ya son mezclados con el blanco, sí, y son mezclados con el indígena. Entonces, dentro de esa entremezcla, de repente salen algunos que expresan más el africano o expresan la mezcla de los tres, sin pretenderlo. Te voy a poner un ejemplo, pues. Tienen como le decimos, se dice en el Caribe, la bemba del negro, pero tienen los pómulos salientes y los ojos achinados. Y el pelo no es murruco, como le llamamos, sino que tiende a ser crespo suelto también, correcto, como el de la mezcla. Pero de repente vemos el tamaño y el color de la piel, sí, tiene de blanco también. Entonces, fue un mulato que se mezcló con una india, por ejemplo. Que en la revisión que hice yo del trabajo de Seda Cuadra, me encontré esas mezclas. Casualmente en el caso de Jalteba, Granada, y otros pueblos que de repente había un negro que se casaba con una india. Es una minoría, estemos claros, sí, de eso. Es una minoría, ¿verdad? Porque esa sobredimensión no tiene asidero dentro del método lógico ni dentro del método empírico. Aquí no hay registros de entrada de 1000 negros como entraban en el puerto de La Habana. El registro es la entrada por San Carlos, que pasaban por el San Juan, que era donde entraban para Granada, que era un puerto lacustre, pasando San Juan, San Carlos, lo que llamamos San Carlos, hasta Granada. A lo sumo, para poner un ejemplo, lo que estaban entrando 1000 negros en La Habana, 1000 negros puros, bozales, traídos del África. Lo de bozal, sí, te lo puedo explicar porque es el negro ladino. Aquí están entrando 50 negros latinos, que son ya que dominan ya hablan el español, no tienen una definición ya de las naciones africanas. Por ahí había algunos pocos, puede ser de nacionalidad conga, o que es carabalí, o es mozambo. Correcto. Pero eran una minoría, donde la mano de obra, la fuerza productiva en Nicaragua fue la población indígena. Entonces yo invito a esos intelectuales a que dejemos la ficción, en ese caso, y investiguemos realmente cómo se desarrolló eso, sobre todo en el Pacífico Centro. Porque bueno, se habla de las dos agrupaciones de negros en el Belén, disculpame, en el Belén del Obraje, de Rivas y Nandaibo. Y luego se habla de la mancha de Pozo Ortega, la mancha de ya vamos a hablar de esas manchas, porque tenemos que hacer una pausa, doctor. Vamos a hablar de esas manchas, después que volvamos también vamos a hablar de cómo era la composición de los grupos étnicos nicaragüenses antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ya volvemos. De regreso en Foro Cristiano conversando. Es interesante esta conversación porque tiene que ver con lo nuestro, ¿verdad? Sí, claro. El doctor Casanova me decía, antes de entrar al programa, yo le decía, yo me siento más negro que otra cosa, me decía, porque me miro, pues yo tengo más de negro que de blanco, y digámoslo poniéndolo así en blanco y negro. Me decía el profesor, no, vos sos indio. Indio, yo me siento bien, pues ser indio, pues, porque dirían gen. Es más ofensivo que le llamen indio. Dirían gen. Que le digan negro. No, pero para mí no es ofensivo, porque sí, yo inmediatamente me identifico con Nicaragua, con Dirian gen, con los indios que pelearon, bravos, los que resistieron. ¿Ves? Sí. Pero entonces ahí quiero caer a la pregunta, esto no es nuevo de las diferencias de los grupos. Y las confusiones en las diferencias identitarias que existían antes de la colonia, ¿no? Sí. Existían pues los grupos, los cacicazgos que tenían diferentes costumbres y toda la cosa. Los grupos chorotegas, los nagrandanos, los Nicaragua, sí, entonces existían y se mezclaban poco, según entiendo, ¿no? Recordemos que en Nicaragua, como los demás territorios, pues que hoy forman lo que llamamos Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, sí, Indoamérica, es decir, lo que llamamos América estaba formado por naciones indígenas o comunidades que tenían distintos niveles de desarrollo. Correcto. Incluso la palabra indio no existía. Es la confusión aquella que conocemos, que Colón creyó que estaba en la llegaba a la India. Y algunos rasgos de los hindúes morenos tienen alguna similitud, él inmediatamente lo relacionó, pues, o el Catay, pues, no había, y que se haya confundido Colón, ¿verdad? Porque además le convenía, porque su contrato decía que era llegar a la India, ¿verdad? No era a otro lado. También recordemos que la población nuestra viene del Asia, es decir, del Asia, de Polinesia, cruzó Beringia, y ese es el ingrediente fundamental. El estrecho de Bering.
¿sí? Beringia, territorio después por el estrecho de Bering, Ah. era un territorio, se unía. Antes de la glaciación había tierra, pues, o sea que Ajá, no había separación. Ajá. Ya cuando viene se derrite el hielo en la glaciación, entonces se forma el estrecho de Bering, ¿verdad? Entonces los últimos en llegar son los esquimales, que son unos rasgos de raza amarilla, mongoloide, más marcados. Pero nosotros notamos en la población indígena nuestra, como es más común, que se parezca con lo que llamamos asiático, o como que llamamos popularmente chino, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos normalmente en los amoríos, michino, michina, por los rasgos, ¿verdad? Si usted mira un ciudadano de San Juan de Oriente, por decir algo, y le pone a un chino, ¿cuál es el de San Juan de Oriente y cuál es el chino? Bueno, hay unos, ¿no? Hay unos que, o sea, es lo que usted está diciendo, son chinos, o sea, sí, los rasgos son más los rasgos son aproximados al asiático. Sí. Entonces, eso pues no solamente en San Juan de Oriente, en Nancimí, en Moyogalpa, en Altagracia, Sí. en las mismas bordes rurales de Managua, donde es que se hace su trabajo mántica, para demostrar que el habla nicaragüense predominaban elementos, la forma de hablar, no solamente en el léxico, predominaban los lenguajes indígenas. O sea, había en la lingüística hay una identidad también indígena. Nos vamos a comer una catamal, por ejemplo, también en la forma de hablar. Correcto. Ahí le quiero preguntar, tal vez esto tenga que ver con psicología, pero no sé cómo los historiadores lo abordan. Cuando un niño viene aprendiendo a hablar, y entonces se ve que este niño ya viene con el modo de hablar, digamos, yo no sé cómo le llaman, el modo de hablar nicaragüense. Si es guatemalteco, también habla con el modo de hablar guatemalteco. Nadie les enseñó a hablar, Bueno. Se le enseña el idioma, las cosas, mesa, casa, cama, color, pero el modito ya viene en el gen, ya viene, ¿y cómo es? ¿O es por oído? ¿Cómo es la cosa? Se han hecho estudios que dicen que bueno, desde que viene en el vientre el niño está aprendiendo, cada vez van avanzando más. De ahí que no nos extraña de que en Masaya, pues, desde muy pequeños, los niños dicen que nacen bailando, ¿verdad? Nacen bailando al son de la marimba. Ajá. De igual manera se dice que el negro por naturaleza, pues, baila, pues, el negro africano, ¿verdad? Porque también, pues, ¿qué es lo que nos crea confusiones, Santiago? Que nosotros en términos populares le llamamos negro a todo lo oscuro. Ajá. Y para diferenciarlo decimos negro costeño, que es el que tiene rasgos africanos. Sí. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Nosotros a una persona que es de rasgos amerindios, por el color oscuro le llamamos negro, o no blanco le llamamos negro. Y eso tal vez siembra confusiones, hasta ha sembrado confusiones en la historia. Cuando decimos el baile de las negritas, nos imaginamos, no son bailes de negritas, son inditas, que son de color oscuro. Es la forma en cómo nos llamamos acá. A este tipo, por ejemplo en el Caribe, el tipo indígena, amerindio, en el Caribe le dicen chino. Sí. Es contradictorio, pues puede ser lo que le llamaríamos la antropología popular. Ahora, eso ya lo que me decías del niño se viene calcando desde los primeros años, de los primeros días de vida hasta evolucionar. O sea, si nació en una sociedad blanca, pues, y donde hablan francés, pues puede hablar francés. Puede hablar francés y al modo francés. Porque el que aprende francés no lo habla igual al nativo. No lo habla igual. Entonces, una cosa, esa es digamos, la configuración prácticamente del ser humano donde nace. Es decir, si nació por ejemplo, si un niño norteamericano, inglés, fue criado, como sucedió, me acuerdo de un caso que el tipo no hablaba inglés, fue criado en China y pues pasó a encerrado en un manicomio porque le llamaron el hombre de los ruidos raros, murió de avanzada edad en un manicomio porque no encontró forma de comunicarse, ¿verdad? Hasta que por pura casualidad se dieron cuenta, poco antes de morir, de que el hombre lo que hablaba era chino. De igual manera, se han dado fenómenos donde niños fueron creados por animales y no logran articular lenguaje. Esa no es la historia de Tarzán, ¿verdad? No, esa es ficción. Ajá. Ok, doctor. La historia de Marco Rodríguez en España. Mire, por ejemplo, yo me tocó vivir en la costa atlántica, entre misquitos principalmente, y ¿cómo serían? Negros. El misquito es la mezcla de tres elementos. Correcto. El bahuica o tagüira, que es amerindio puro. Correcto. Y luego el negro, que se le ingresa primero por el famoso naufragio, ¿verdad? Y posteriormente el ingreso de los británicos y de otras naciones que intervienen en la mezcla. Entonces es un mestizo. Correcto. Pero en términos fenotípicos es un mestizo. Sí. Pero ¿qué lo une? Bueno, de que la lengua la conservaron.
y las costumbres las conservaron. Ok, el misquito nos llama a nosotros, los del Pacífico, españoles. Españoles, porque ese es el Ese referente es. que tienen. La dominación española Correcto. estaba en el Pacífico, la famosa barra que había entre las Segovias hasta San Carlos, hasta Santo Tomás, Sí. lo que hoy llamamos Santo Tomás, era territorio no civilizado, decían los españoles. Entonces somos los espel, le dicen ellos, los espel. Entonces un espel, miran a una persona así con mi fenotipo, España. el espel. Entonces son espel. Entonces para ellos nosotros somos españoles, para ellos nosotros. Sí, sí. Para si nosotros, van a la parte para... sur de España. Sí, correcto. España, es una forma despectiva. Pues. Entonces ahí también ellos se hacen su propia concepciones de lo que estamos Sí, hablando porque aquí. si ¿verdad? hablamos de la idiosincrasia del nicaragüense, hay que tomar las concepciones multiétnicas que hay. Porque cometíamos el error de focalizarnos incluso en el Pacífico, en la zona del Pacífico, Oriente y Occidente, y el norte lo dejábamos de lado, que certeramente un intelectual criticó eso, y hay que tomar en cuenta esa población también, digamos es decir, hay un proceso de integración que hemos venido realizando. Por ejemplo, la palabra indio en el Pacífico es un insulto, Sí. en el norte es un orgullo. Correcto. Con mucho orgullo te dice ese hombre perteneciente a la comunidad indígena de Mozonte, porque es comunidad sobreviviente, yo soy indio. Correcto. O cuando está en el caso de personas de Ciudad Darío, de Sébaco, cuando se enojan, soy indio puro, acuérdese que soy indio puro, lo dice con mucho orgullo. Sí, que son bravos. Sí. Y también tienen sus organizaciones comunitarias, hay sus jueces, hay sus consejos de ancianos. Sistemas conservaron. Están los subtiabas. Hay 22 comunidades indígenas sobrevivientes. Creo que en Ciudad Darío hay, aparte de los de la costa Caribe, pues. Sí, no, hay yo cuando tocaba lo del mestizaje de los misquitos, yo te decía que encontrabas más indígenas, en algunos casos, localizaban más indígenas puros en el Pacífico que ellos mismos. Y que ellos no lo reconocen como indígenas porque hablan español. Entonces, españoles, dicen. Sí. Entonces, si acudimos al aspecto fenotípico, el otro problema es lo que tocaba, pues, el aspecto bueno, que perdieron su lengua. Pues no se le impusieron. Perdieron su religión, se le impusieron, pero ahí metieron el sincretismo. Pero también en la lengua hay sincretismo. Nos comemos un yoltamal, nos comemos una catamal, naca, carne, Sí. tamal, masa de maíz. Es decir, nos bebemos un pozol, nos bebemos un pinol, O tomamos un tiste. buscamos un chunche. Ajá. Un chunche es cualquier cosa. Chunche. Ahí va un lobado ahí. Saca tu calache. Calache. Cosas viejas. Hay un cachipil. Sí. Jiquipil, viene de Jiquipil, 20.000. Es la numeración. Es decir, sin darnos cuenta. Los apellidos, doctor, vamos a ir a una pausa, pero los apellidos leía, creo que a Jorge Eduardo, que creo que no estoy muy seguro, que que dice que los apellidos con ñu, el lado de Masaya, los pueblos de Oriente, los ñurinda, los ñamendi, hay un registro de más de 50 apellidos que se conservan, no solamente los que comienzan. Pero ¿de dónde tienen apellidos si ellos no tenían apellidos? Los apellidos los vinieron a poner los españoles, ¿no? Antes solo tenían el nombre. Las culturas, la puesta del nombre, tendríamos que remontarnos, la puesta del apellido es algo que se utiliza también con un elemento identitario de control ya en los estados antiguos. Ya por la constitución de los nuevos estados, del nuevo gobierno, ¿no? El nuevo y te voy a dar un ejemplo que voy a conocer dentro del canal cristiano, Jesús de Nazaret, Sí. pero bien pudo haber sido de Belén porque nació en Belén, ¿verdad? Correcto. Entonces, así de igual manera, o puede ser por el patronímico, puede ser el apodo. O sea, que no creamos que España nos vino a poner los apellidos. Aquí teníamos una identidad. Aquí no éramos mudos. Aquí creíamos en algo. ¿Cómo eran los apellidos de los indios? Bueno, tenía que ver también con lo mismo, igual que los chinos. El hermano de, o fulano de, o tenía que ver con alguna hazaña que haya realizado. Por ejemplo, en la traducción de toro sentado, puede ser, un toro que está sentado, no, un toro que se traduce literalmente, un toro que se planta. O el caso de Nicaragua, pues, todavía no estoy claramente donde surge eso, Macuil Isclintli, 5 muertes. ¿Y Nicaragua? Nicaragua, la palabra Nicaragua. Nicaragua. No le digo yo Nicaragua, le pregunto, Nicaragua. El nombre verdadero es Nicaragua, es lo que te quiero decir. Nicaragua, Nicaragua. ok.
El Nicaragua es un invento de figuración que viene con el tiempo. Ok, vamos a hacer una pausa, que ya nos volamos otro buen tiempo. Cuando regresemos vamos a caer sobre este asunto de las ciudades. Y bueno, ¿cómo sería ahí? Yo soy ciudadano de Nicaragua, pero soy managua. Y me siento orgulloso de ser managua y me mofo porque soy capitalino. El granadino es granadino. El leonés, y así vamos. Masaya es Masaya, el ribense es ribense. Y cada quien tiene su cosa y viene el norteño se dice segoviano, ¿verdad? Correcto. Vamos a regresar, esto es interesante, vamos a regresar. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Y mire, tiene dos apellidos que no son comunes. Casanova y Fuertes, casi no se escuchan. Sí, Casanova es que en español es Casanueva. Casanueva. Pero ahí entra un poco de lo que a veces tocamos. El origen no es que sea francés o italiano, sino que es catalán. La parte, porque tenemos dentro de la idiosincrasia del nicaragüense hay una tendencia a tratar de ocultar sus orígenes. Cuando, por ejemplo, si ese mestizo pasa más por blanco, ese mestizo agarra el apellido español, no, mi abuelo era español, y si el apellido es un poco, puede ser Niubó, puede ser Casanova, entonces ya busca como que decir que es de otra gente. Pero además de eso, existe la tendencia a cambiarse de lugar, sobre todo muchos se da en el Managua. Soy de Managua ese. Sí. Porque ese es un problema de que se llama el complejo de identidad que padece el nicaragüense, en dependencia de eso, que nos marca. Y te dice eso rápidamente como para que el ser Managua lo hace sentirse más urbano, superior, aunque viva más pobre que esté en el interior, sí. Aunque viva en un asentamiento. Soy de Managua, como que soy superior al del interior, no soy indio, como que dice, porque hablar de la palabra indio es un sinónimo de decir campesino. Sí. Y en la forma despectiva, como lo interpretó el español, ignorante, feo, etc. Correcto. Pero ahora está cambiando. Esos valores han venido cambiando. Lo tocábamos en el segmento anterior, sí. que ahora ser indio, o que me digan que soy indio, pues yo me siento orgulloso. Antes era una ofensa, porque ya conocemos la historia. Pero antes el indio procuraba igualarse al bueno, ahí hay dos dimensiones. Se vestía como español, procuraba. Ahí hay dos dimensiones. El indígena desarraigado de la comunidad se convierte en una persona inferior porque es un hincho palmado, ya, como dijéramos popularmente en buen nicaragüense, porque ya no tiene tierras. Correcto. Mientras que el indio de Monimbó, de Diriega, de Domingo y de Guillén, antes de se desaparecieran esas comunidades, se sintió orgulloso de su cotona. De sus zapatones. De su caite de cuero, ¿verdad? Sí, después fueron los zapatones. Entonces, y de su pantalón brinca charco. Correcto. Porque ahí va con su vara y son dueños de tierra, tienen asegurado pues su subsistencia. Cuando pasa a ser desarraigado o cuando el hijo de él viene a Managua, se desarraiga y se avergüenza de su origen. Entonces, pero ese complejo de identidad lo padecemos. Aquí tenemos que preguntarle algo. Managua era un paseo. El lugar de paso, una ciudad muy pequeña, ¿no? Era de tránsito. Muy pequeña, más pequeña que Masaya. Habían caramancheles que vendían refrescos, frutas para que iba pasando, hospedaje. Es el lugar de paso de las carretas que se mueven entre Occidente, o las mulas que se mueven entre Occidente eso le crea, eso influye en la identidad del Managua. Puede ser que influya. Ese antecedente histórico. El Managua se convierte en el refugio de los novios que se fugan, o del que cometió algún delito en otra parte, se oculta. Recordemos que estaban las cuchillas, no era la ciudad que hoy conocemos, sí. Pero una forma también de ocultarse del Estado, de la autoridad, pero también es una forma que todavía está marcada de ocultar su identidad. Correcto. Yo ya nací en Managua, yo nada tengo que ver con Granada, yo ya nada tengo que ver con Carazo, con San Ramón, con Quesalhuaque, o sea, porque por lo regular el Managua, el abuelo del Managua viene de comunidades rurales, sí, o de barrios pobres. Es que Managua no era comunidad, era una vía de paso. Es una vía de paso. Se comenzó a formar. Y se convierte en el lugar de amortiguamiento de la población que viene cuando Managua crece, cuando Managua, sobre todo después de la administración del general José Santos Zelaya, se convierte en donde hay vida, donde hay empleo, en la medida que también se viene produciendo los factores que vienen desarraigando al campesino de la tierra, avance el latifundio. Ese campesino que se queda, que tiene dos opciones: uno, quedarse como peón en esa misma hacienda,
o buscar la vida en Managua. Correcto. Ahora, el granadino, ¿cómo lo identificamos? El granadino se identifica ¿por qué? Bueno, hay distintos, recordemos que es una de las ciudades más antiguas, ¿verdad? No lo quiero decir yo, quiero que lo diga usted, doctor, por favor. Se le llama popularmente el granadino pachento. El pachento. Pero aquí hablaremos Pero un lo poco. estamos diciendo yo tengo antecedentes granadinos, pues, por parte de padre, pues, mi abuelo granadino y todo. Y bueno, tal vez de pronto se me sale lo fachento, ¿verdad? A los ribenses, como dicen que somos una subsidiaria, algunas veces con jocosidad, cuando hablan de un una título subsidiaria, ¿cómo es? de Granada, o sea que es como sucursal, ¿verdad? En territorio histórica, pues fueron granadinos que se trasladaron allá a fundar Nicaragua. Correcto. Que es como se llamaba originalmente arriba, ¿verdad? Entonces, que ya existía el poblado pues indígena. Entonces, pero sucede que cuando vos decís hablar de un título o de algo, es verdad, dice que es verdad que ustedes viven cerca de Granada, dice, se les sale lo fachento, como que dice el granadino es fachento, pero de qué acusan los granadinos a los leoneses, ¿verdad? Ajá, ahí vamos a los leoneses. De pinches. Correcto. Los leoneses alardean de ser bien cultos. Con mucha facilidad en los tiempos actuales, un ilustrador, un limpiabota, un zapatero, escribe un poema, te saca un papel amarillo, si sabe que no sos de León, y te enseña su poema. Ahí estaba el centro político, era una ciudad más grande, ahí estaba la catedral, la universidad. Ahí estaba la universidad, entonces, ahí estaba el poder político y estaba el centro cultural más importante. Entonces, el leonés culto y el granadino pachento. ¿Por qué el granadino pachento? Cuando el granadino también alardea de ser culto. Granada, al estar cerca del lago y cerca del San Juan, los criollos ricos tuvieron la posibilidad de desarrollar mayor capital que los leoneses, porque tienen el control de España a la orilla. Ahí residía la gobernación. Correcto. Entonces, la mayor parte de los capitales heredados después de la colonia están en Granada. Ahora, pero es bueno entonces el granadino pues alardea, bueno, allá está el poder, pero aquí nosotros tenemos plata, ¿qué? Y estaba también el acervo cultural granadino bastante marcado, ¿no? Estaban los poetas, estaban los intelectuales, y eso fue y esa siempre ha sido ¿cómo le diría? Y tal vez no vendetta, pero sí la rivalidad. La rivalidad entre granadinos y leoneses, que ahora se meten los managuas. Si tienen poder económico. Los ribenses, por el asunto de que de ahí viene el nombre, ellos dan, por el cacique Nicarao, dan el nombre al país, tienen ese mérito, ¿no? Reclaman como mérito, casualidad. Y también lo de Mongalo y todo. O sea, las batallas más importantes de la guerra nacional se desarrollaron, o las batallas, muchas se han resuelto por la condición estratégica en Rivas, ¿verdad? Sí. La entrada de los españoles es en Rivas, es lo que ya llamamos Rivas, ¿verdad? Pues bien, la idiosincrasia que se vienen configurando tienen toda una historia. Entonces, con mucha facilidad un granadino, por muy modesta que sea, pues se dice que puede, para alardear de que tiene, puede gastar hasta su dinero en alardear de eso. Y por el contrario, el leonés es pinche. Lo tienen catalogado como pinche. Y hay muchas historias. Hay muchas historias que dicen, no es exageración, es cierto. El granadino, cuando estábamos en la línea de Limón, te hacía una historia, te contaban, salía bien vestido el fin de semana y los demás... Aparentando otra cosa. Otra cosa, pero dormía en el tambo. Entonces al acostarse tiraba los zapatos para decir que tenía cama. Era una de las tantas historias que había. En el caso de leonés era tan pinche, dice, que andaba el pinol, dice, en el saquito, dice, y sacaba la jícara, dice, donde había un río o había agua, y ya tenía revuelto con el azúcar, y así comía, en lo que el granadino se sentaba a comer, aunque gastara su dinero para alardear, ¿verdad? El leonés era como más meticuloso en eso. Ok, caemos al punto de la gastronomía. La gastronomía, puede ser cada ciudad, doctor. Bueno, cada región, cada pueblo. Cada región podría ser, tiene algo de que, ¿cómo se diría? De que presentarlo como propio y como original y como... Es que se vino configurando una dieta según las circunstancias, por ejemplo. Tenemos las rosquillas. Además de los acentos y lo del lenguaje, también la dieta marca. Correcto, tenemos las rosquillas al lado del norte, ¿no? ¿Por qué se le llama come yuca a los masayas? Bueno, a base de yuca su alimentación. Mucha yuca. No es casual que sea originado el vigorón, aunque también la yuca se consume en otros lugares. Pero por ejemplo en el norte están las rosquillas somoteñas, que compiten con las rosquillas ribenses. En Matagalpa, guirila. La guirila,
que es la tortilla de lote en Rivas, nada más que en Rivas de Macureza. Guaco y Chontales tenemos las cuajadas con el queso, ¿no? Cuajada con queso, pues del desarrollo de la ganadería. En Granada el vigorón, a ellos no le quitan el mérito al vigorón granadino. El mejor vigorón es de Granada y representa Granada. Arriba es, digamos, la mazorca de cacao. En Granada también creo que es el chingue, ¿verdad? También que le llaman. Venden en Granada algo que yo no lo he visto en ninguna parte del país, que se llama un fresco, que se llama grama. Ah, bueno, es el fresco de grama. No, yo no sé si en otro lugar no lo he visto, más que en Granada. Yo, Granada, pues, no sé, usted que ha viajado más y que conoce más. En los pueblos anteriormente, antes de que se deja de hacer en otros pueblos, porque bueno, ahí habían variedades de tés. Granada lo ha mantenido. Granada lo mantuvo. Hay muchas cosas que desaparecieron. Pues, ahora, Managua... Ya no se ve, por ejemplo, el chilate en Rivas, que en Guanacaste le llamaban chileme. Es una especie de atol, pero más líquido, que era con pujagua. Correcto. Eso ya casi no se ve, se ha perdido. Ahora, aquí en la sopa de mondongo, en Mazatepe. Pero en la Catamal es nacional. Es nacional. No se puede decir que es de una región específica. No, el nacatamal tiene variaciones de acuerdo a la región. La elaboración. Sí, la región tiene algunas variaciones, pero es un producto nacional. Ahora vayamos al Atlántico, allá te predomina el rondón, el guabul. Y la idiosincrasia del negro, lo que llamamos negro, el criollo, ¿verdad? El misquito se pone malo cuando le decís negro, ¿verdad? Porque no se considera negro. Es negro. Pero el criollo negro... Como el japonés que le diga chino, ¿no? Bueno, sí, eso es todavía un poquito más marcado, ¿verdad? Pero en el caso del negro, recordemos que se creía inglés. Y tienen apellidos ingleses. Pues sí, tienen apellidos que fueron traídos como esclavos por los ingleses. Son los Downs, bueno, cuando se da la liberación, incluso él siente superioridad por sobre el misquito, en el caso de la costa atlántica, como cultura popular, ¿verdad? Y el negro fachento también, porque es una forma que se viste muy bien y que baila muy bien y que le gusta beber bien, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver con ese complejo de identidad, porque él viene como esclavo. Entonces hay que exaltar, bueno, también soy negro, pero me visto bien. Soy negro, pero ando joyas, ando anillo, ando dientes de oro, etcétera. Pues una forma de decir que eso forma parte de nuestra idiosincrasia popular. Por eso es la costumbre, hey, pareces negro. Cuando alguien está alardeando de algo. Correcto. Muchos se emplea pues ya en el Pacífico, ¿verdad? Y hacen alusión pues también al negro nandaimeño. Pero hay una frase que dice, estás trabajando como negro. También tiene que ver con eso, como esclavo. Y ha quedado como esclavo. A mí me decía un negro de Nandaime, bueno, dice, la suerte que tengo es como yo, dice. Todo el mundo me puso a reír, pero como mi color. Negro. Negro, correcto. Sí. Recordemos que esos son valores que se han venido configurando y no es precisamente que estés discriminando a alguien por tal cosa. Se me sale el indio, se me sale el enojo. Tenemos que ir cerrando, pero le quiero preguntar esto, usted que vive estudiando el asunto de la historia cultural, la idiosincrasia, toda la cosa que hemos venido hablando. ¿Hacia dónde vamos en Nicaragua? Pues, ¿qué es lo que puede llegar a predominar en un futuro, digamos, próximo siglo? Ya mezclas hay pocas, ¿verdad? ¿Qué más se va a mezclar? Se está mezclando lo mezclado. Yo diría que continúa la entremezcla, que se empezó a desarrollar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es donde viene como el territorio avanzando, viene predominando ya, digamos, el dominio de los pueblos ricos sobre el territorio. Y por ejemplo, los cortes de café, donde era una obligada población masculina y femenina, indígena, ahí el patrón blanco seleccionaba a la india más fina, como se dice acá, ¿verdad? Y de ahí venía un mestizo. Ya en Nandaime, ¿verdad? Se decía un dicho, los granadinos tienen la casa en Granada y la cama en Nandaime, pasaban más tiempo en la hacienda. Y ahí es donde se surge, digamos, lo que le llamamos el mulataje. Que incluso algunos granadinos, como en el caso de la familia Cuadra, contrajeron matrimonio con algunas hijas de esclavos, como es el caso de la familia Cuadra, que es uno de los más conocidos, pero no es el único, o el caso de la familia Huitrago en León, ¿verdad? En donde pasó, por eso se habla de que el mulataje entró por la clase alta. Correcto. Es decir, los descendientes de criollos ricos, donde algunos pasan como blancos, pero se les notan los rasgos negroides, como se dice. Entonces, para finalizar, yo diría que cuando hablamos de que en el caso de la actualidad,
hay predominancia del ingrediente étnico indígena, Sí. pero la entremezcla continúa constantemente, y Managua es un ejemplo de eso. Ahí está, en las urbes está la entremezcla siempre, Sí, sí. mayoritariamente en la zona En urbana. donde hay la manera de esquivar más el complejo Correcto. de identidad. Y Bueno, entonces, Bueno, doctor, a mí me gustaría agradecerle que haya venido y quiero recordar aquella frase de Camilo Zapata en una de sus canciones. Soy granadino, nací en Nandaime, de zapatones, jamás usé caite. jamás usted cae. Pero está escondiendo ahí Está escondiendo de que sí, su correcto. identidad, que es lo que está diciendo usted, pues. Y ahí lo plasma muy bien. nuestro Está Camilo resumido el Zapata. granadino. Correcto, el granadino. Y el nicaragüense, pues en parte, pues el campesino que trata de ocultar su identidad. Y Jamás usted cae. sigamos hablando como nicaragüenses. No, Ahora, yo no sé. no copiemos porque nos vamos a Costa Rica 5 días y ya venimos hablando como tico. distinto. Casualmente el tico, Los el españoles, complejo de identidad del tico es mucho más marcado porque se cree europeo, pero Ah, aquí esos son yo suizos. terminaría con en esta parte que Ajá. diría, bueno, me decía, está la sabiduría popular, me decía mi padre, pues hablando incluso de sus ancestros, vinieron de por allá de España, decía, nadie se va de su lugar porque vive bien. Yo no sé por qué algunos, dice, y mencionaba nombres, alardean de su ascendencia española. El que no tuvo un abuelo descalzo en América, lo tuvo en España, dice. Correcto. Entonces, Sí. ese es el aspecto real, pues, que en el fondo la sabiduría popular lo sabe. Y nosotros estamos marcados por ese mestizaje. Y el del nosotros español, lo el del sabemos, lo indígena. que pasa es que somos huehuenses, Ujú. todos. Huehuense, es muy importante Ahí es, eso, doctor. lo ocultamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Santiago. muchas gracias por la atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Nos vemos.